Bueno, pues buenos días. Vamos a dar comienzo de esta sesión número 24, que tiene lugar o que va sobre temas de direcciones. Y en primer lugar, pues van a hablar, vienen del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, José Antonio Moreno Muñoz, subdirector del área de infraestructuras de información, y José Ignacio Merchán, jefe de servicio de gestión de la información. Y nos van a presentar nuevos procesos de codificación de empresas y establecimientos para su publicación a través de inventario y caracterización de los espacios productivos de Andalucía. Vaya nombre, ¿no? Yo lo hice más cortito, pero me lo cambió. No, yo quería decir que llegados a este momento de las jornadas, Hablar por aquí. que llegados a este momento de las jornadas, creo que somos la presentación número 1. La mejor en cuanto a la longitud del título. Bueno, pues yo voy a ser muy breve. El peso de la presentación va a recaer sobre mi compañero José Ignacio. Ya el año pasado estuvimos por aquí, Agustín y yo, contando el proyecto Espacio Productivo de Andalucía. Como ahí dice, bueno, el proyecto tiene como objetivo la caracterización de los espacios productivos de Andalucía y se trata de poner a disposición de los agentes económicos, ciudadanía, reutilizadores, información detallada sobre los espacios productivos de Andalucía y lo que pasa dentro de cada uno de esos espacios, ¿vale? Ahí lo que se proporciona es información sobre áreas productivas, industriales, consolidadas, en proceso de consolidación, todo eso que ponen. En total, en Andalucía tenemos identificados unos 2.307, creo, espacios productivos, diferenciando entre consolidados, trazados, planificados. Hemos utilizado PENOA, fotointerpretando, hemos usado también información procedente del planeamiento urbanístico. Hemos trabajado con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales de cara a la identificación más certera de cada uno de esos espacios, ¿vale? Y bueno, ahí lo que tenemos es sobre cada uno de esos espacios información catastral, información sobre parcelas catastrales, caracterizándolas según el uso de cada una de esas parcelas, diferenciando lo que son solares, parcelas industriales. Bueno, hay una caracterización de esas parcelas. Hay información sobre gasoductos, hay información de carácter energético, hay información también sobre las empresas y establecimientos que tenemos ubicados dentro de cada uno de esos espacios. Creo que son unos 40 y tantas mil empresas y establecimientos los que tenemos allí ubicados. Los autónomos, por tema de secreto, se excluyen, no se dan la cifra de autónomos, y los tenemos georreferenciados, de forma que en cada parcela conocemos el uso que según catastro tendría esa parcela y tenemos la relación de establecimientos que hay ubicados con la razón social, el teléfono, la actividad económica, etcétera. Además, cada uno de esos espacios productivos está caracterizado en función de los trabajadores, de la actividad económica que se desarrolla allí, de esa empresa, los tenemos caracterizados según una tipología. Lo está poniendo por aquí. El gran reto, y por eso estamos aquí hoy, es georreferenciar los establecimientos con la actividad económica en Andalucía. Georreferenciar población es fácil, ¿vale? Bueno, es fácil, es bastante fácil porque la información de población procede de los padrones municipales. En Andalucía tenemos el Cadastro Digital de Andalucía, que es un proyecto muy consolidado. Trabajamos con las 8 diputaciones, con los 785 ayuntamientos, y la información sobre dónde reside la población la tenemos bastante bien, pero donde se realiza la actividad económica la cosa es más compleja, ¿vale? Y bueno, ahí se ha hecho un trabajo bastante profundo con los ayuntamientos de cara a hacer una revisión de ese callejero dentro de los espacios productivos en aras a mejorar la georreferenciación de cada uno de estos establecimientos, ¿vale? El gran reto, si me ponen la otra diapositiva, el gran reto es justamente eso. Tenemos que georreferenciar 40 y tantos mil establecimientos y no siempre somos capaces de ponerlo en el sitio exacto. Es cierto que sabemos cuánto hay en cada uno de esos espacios, pero a veces nos podemos equivocar, ¿no? Yo creo que para eso, bueno, el trabajo que se está haciendo en el marco del padrón online, que ahora mi amigo Pedro
nos contará un poquito más del tema, y creo que es un hito en España, este proyecto que el INE por fin aborda y separa a la población de la vivienda, y hay un marco, un repositorio de vivienda. Yo creo que eso va a ser algo muy interesante para todos los que nos dedicamos a temas de georreferenciación. Cartocidad lo hablaba con Iciar el otro día. Creo que esto es un gran salto para la humanidad, ¿vale? Dicho esto, dejo el problema a mi compañero José Ignacio que los cuente cómo lo intentamos resolver allí. Bueno, como os ha contado José Antonio, este es un proyecto muy importante, un proyecto que posiciona al IECA como generador de herramientas de inteligencia de gobierno para el gobierno de Andalucía, para la planificación, cosa que nos permite hacerlo porque integramos en un mismo organismo la estadística y la cartografía. Los datos que aquí fundamentalmente vienen del Directorio de Actividades Económicas, es decir, del área de estadísticas económicas del Instituto, pero también el área de producción cartográfica delimita los espacios productivos. El callejero digital se tiene que mejorar en los espacios productivos para que luego podamos geolocalizar las empresas. En fin, es un conjunto de áreas dentro del Instituto que trabajan conjuntamente y vamos mucho más allá de los clásicos catálogos de suelo industrial que se generaban por parte de muchas administraciones, que estaban muy bien, pero que solían ser unas fotos fijas en un momento determinado de la actividad productiva, pero que, bueno, nosotros hacemos una actualización anual, ¿no? Como cada año tenemos el directorio, se actualiza una fecha concreta, bueno, nosotros a final de este año, en diciembre, actualizaremos los datos de los espacios productivos. No, espérate. Sí, es que quiero ver. ¿Qué ocurre? Bueno, vosotros sabéis aquí, la mayoría, por si no lo sabéis, que es una dirección normalizada. Nosotros tenemos las direcciones del Directorio de Establecimiento de Actividades de Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía. Pero las direcciones postales que aparecen en esos ficheros son direcciones que vienen de fuentes diversas, como por ejemplo las cuentas de la Seguridad Social, el registro mercantil, el propio directorio de empresas del INE, etcétera, etcétera, etcétera. Esos ficheros de direcciones no están normalizados. Una dirección normalizada es una dirección que se estructura, se formatea y se estructura y se segmenta en los campos de la dirección para que yo luego pueda compararla con otras direcciones o bases de datos que tengo en el IECA que sí tienen una X y una Y. Entonces, si consigo hacer el link entre las dos, pues tengo la geocodificación, tengo la dirección postal de las empresas. Eso que he dicho así parece sencillo, pues no lo es tanto. Tenemos los varianteros del directorio. Los varianteros, bueno, son las distintas direcciones postales de empresas que hay en las distintas fuentes que tenemos del directorio de establecimientos. Entonces, se intenta, en primer lugar, localizar la dirección de los varianteros de direcciones postales del directorio cruzándolo con la base de datos de direcciones que tenemos en el IECA. Si se obtiene, es decir, si hay coincidencia entre los distintos campos de una dirección postal, se recupera la coordenada, obviamente, ¿no? No, en este caso no se recupera la coordenada, en este caso estamos normalizando nada más, perdón, es que es la segunda parte. Si no conseguimos esa dirección cruzarla bien, tenemos una herramienta en el instituto que se llama Link, que la generó el instituto, pero es una herramienta que viene a partir de un software libre de la Universidad Nacional de Australia. El IECA la recoge, la tunea, la genera una herramienta de fusión de ficheros y normalización, que la tenéis disponible en la página de internet del IECA para vuestra descarga, si queréis, si necesitáis hacer fusión de ficheros y normalización de direcciones. Y por lo tanto, bueno, pues hacemos esa normalización de las direcciones y a partir de ahí, bueno, pues conseguimos un conjunto, unos ficheros de direcciones postales normalizadas. El proceso es semiautomático porque, como veis ahí, al final del proceso, si tampoco se consigue normalizar la dirección, pues hay personas que se dedican a una normalización manual. Bueno, no sé si entrar aquí porque creo que no tengo mucho tiempo, pero bueno, el proceso técnico de normalización y georreferenciación se ejecuta bajo la herramienta Pentaho Data Integration. El flujo de trabajo se hace el set de variables, evidentemente se configuran las conexiones, se hace el parseo. El parseo es el proceso que implica que un programa analice una cadena de texto, divida sus elementos, extraiga la información útil de la misma y, bueno, y la obtención de los datos correspondientes. Tenemos un script primero de búsqueda, ¿vale?, de direcciones.
Este script nos devuelve un archivo en formato CSV en el que tenemos los datos normalizados encontrados y los datos para normalizar. Los datos para normalizar tiene otro script en alink que lo que hace es normalizar esos datos no normalizados. Es decir, como comentaba antes, lo que hace es preparar la dirección postal para que se pueda cruzar con la base de datos de direcciones ya normalizadas de IEC. En este momento ya tenemos la base de datos normalizada y ahora entramos en los procesos de geocodificación. Los procesos de geocodificación en versiones anteriores de SPAN lleva 3 o 4 años ya en marcha, solamente buscaba en CDAO, en el callejero digital y en Geocoder, pero también tirando de CDAO. Hemos contratado, se ha hecho una contratación externa para que nos han construido un aplicativo en el que se consideran más fuentes además del CDAO. Tenemos el CDAO, tenemos ArcGIS, Catastro y OpenStreetMap. Las vías de consulta para CDAO son las mismas de antes, CDAO y Geocoder, y en el OpenStreetMap, que digamos es un poco residual, porque todo esto es un proceso que sigue, digamos, una ruta y al final de esa ruta, si no se ha conseguido geolocalizar nada, se tira de OpenStreetMap. Tiene dos enfoques, el primero basado en la dirección postal y el segundo en la razón social. Los procesos de geocodificación de CDAO, pues busca en el ID vial de CDAO a partir de direcciones originales normalizadas, se le añade el número de portal y se cruza con los varianteros de las direcciones del directorio. En el caso de CDAO, consideramos que CDAO es una fuente muy fiable a portal exacto, entonces solamente hemos tenido en cuenta los resultados cuando dan portal exacto. En Geocoder realiza la búsqueda a partir de direcciones normalizadas, y sin normalizar, si no se encuentra la localización, construye una URL añadiendo el número de portal y el código municipal y se lanza la búsqueda. Los datos de calidad de Geocoder, porque los de CDAO ya sabemos, cuando da portal exacto los damos por válidos 100%, los datos de calidad de Geocoder se guarda el tipo de respuesta, además de las coordenadas, el tipo de respuesta, el grado de similitud, el nivel de respuesta, y el tipo de respuesta puede ser exacto, partial match o no match. En el sentido, si es exact, bueno, pues es una dirección correcta. Partial match podría ser un portal cercano, centro de vía, inicio de vía, etcétera. Y si hay no match, es que no la ha encontrado. En cuanto a ArcGIS, pues se realiza a partir de las direcciones normalizadas y sin normalizar, si no se encuentra la localización, a esos campos, igualmente que en el anterior, se añade el número de vía y el código postal y se lanza la búsqueda en la web. El grado de similitud, el nivel de respuesta y los niveles de respuesta, los tipos de nivel de respuesta, al igual que antes, hay de diversos tipos en función del grado de exactitud de la coincidencia con la dirección postal. Puede ser el point address, que sería el equivalente, en este caso, al portal exacto. Los demás, pues ya van siguiendo lo que os comentaba antes. Portal cercano, centro de vía, inicio de vía o la encuentra. En cuanto a catastro, a diferencia de Geocoder, aquí se busca lo normalizado y no normalizado en un solo paso. Utiliza un tipo de vía normalizado para catastro, es decir, el aplicativo que nos han construido, digámoslo así, modifica las direcciones de catastro en cuanto a cómo están diseñadas y también las de ArcGIS para que en los procesos de enlace sea más, den un resultado más positivo con la base de datos normalizada de direcciones que tenemos en CDAO. Las búsquedas satisfactorias de catastro lo que nos proporcionan es la referencia catastral de la parcela y a partir de ahí se obtiene el centroide de dicha parcela dando las coordenadas exactas. OSM, dirección y razón social tiene menos importancia. A partir de aquí, un algoritmo selecciona. A partir de aquí ya tenemos todas las coordenadas, ¿no? Pero claro, un algoritmo selecciona, prioriza por fuente y por calidad de la selección. Va de mayor calidad, evidentemente, por tal exacto a menor calidad que sería el inicio de la vía. Y la selección es secuencial, es decir, si un registro ya es asignado con una determinada calidad y una determinada coordenada, se descarta para la siguiente. El control inicial de calidad también descarta aquellas coordenadas que no estén localizadas dentro del municipio indicado en la información del establecimiento. Ahí lo tenemos claro. Bueno, si el establecimiento, desgraciadamente, aunque esté situado en un sitio, ha dicho que pertenece a otro municipio, pues nosotros lo descartamos. 4 minutos. 3. Bueno, pues entonces vamos a ir muy rápidamente.
Para cada uno de los resultados de coordenadas y por criterios de calidad de portal exacto, de portal cercano, de inicio de vía o de centro de vía, pues hay un orden de prioridad de extracción de las coordenadas. Es decir, si yo tengo un portal exacto en CEDAW y un portal exacto en catastro, me quedo primero con el de CEDAW. ¿Vale? El algoritmo así se ha determinado que sea de esa manera. Y bueno, pues no voy a entrar en ello, pero lo podréis ver si queréis, pero para cada una de las fuentes pues debe cumplir, para el caso de portal exacto, una serie de un tipo de respuesta y unos umbrales que se han determinado. Lo mismo para portal cercano, en este caso solo se usa Geocoder y ArcGIS, ¿vale? Y para centro de vía, no voy a entrar en estas cosas. Aquí están los tipos de respuesta de estas fuentes y los umbrales que deben cumplir. El inicio de vía también. Bueno, pues una vez que siento que las letras sean muy chiquititas, pero he querido ponerlo todo, porque una vez que se ha seleccionado el geocodificador y se ha asignado su calidad por medio de ese algoritmo, se establecen algunos controles de calidad adicionales. Se comparan el geocodificador seleccionado con los no seleccionados. El objetivo en este caso es identificar aquellos geocodificadores que cumplen los mismos criterios de calidad. Para este caso, pues, se ha establecido que tú puedes tener a portal exacto, pero puede haber una diferencia en cuanto a la distancia de uno con otro. El algoritmo elige en ese sentido o queda para un análisis posterior. Puede haber una distancia, incluso sale a portal exacto, pero un portal en un geocodificador está aquí y otro está a 20 metros. De alguna manera. Entonces, esas cuestiones hay que analizarlas. También están los criterios para descartar geolocalizaciones. Por ejemplo, que los portales no estén ubicados en organismos públicos. Que no estén ubicados en inmuebles de uso solar. O sea, que tienen que albergar algún tipo de actividad económica. También porque nosotros le damos el uso también por los ficheros correspondientes de catastro. Un minuto. Vale. Y después hay otros controles de calidad excluyentes. Vale, vamos ahí al final, ya, para la última. Bueno, los resultados han sido muy satisfactorios. Como veis ahí, respecto a las fuentes del callejero digital, de 46.000 y pico de establecimientos que hay en los 2.000 y pico de espacios productivos de Andalucía, se han conseguido geocodificar 24.000 y pico. Luego estaría ArcGIS, Geocoder, Catastro, etcétera. Y en cuanto a la calidad de la geocodificación, de los 46.480 tenemos 36.136 a portal exacto, un 77%. A inicio de vía, 5.600, a centroide de parcela, que también consideramos que es exacto, casi 2.000, centro de vía, 1.500 y portal cercano, que es un máximo de 5 portales en relación al que pedíamos, pues 1.075. De manera manual se han geocodificado 127, etcétera, etcétera. Total, que finalmente tenemos un 100% de geocodificación. Y gracias a esto, pues podemos tener este producto, que yo creo que es un hito a nivel incluso del Estado. Nos lo están demandando en otras comunidades autónomas, porque, vamos, está muy bien. Yo creo que ya he terminado, me parece. Muchas gracias. Lo utilizamos en exclusividad para el directorio. Decía que es un proceso modulable que lo usamos única y exclusivamente para el directorio, porque la fuente directorio tiene esos inconvenientes. Las direcciones postales no vienen como nos gustaría. En cualquier caso, si lo utilizamos para geocodificar la base de datos longitudinal de la población andaluza, no utilizamos OpenStreetMap, no utilizamos ArcGIS e incluso de forma muy puntual utilizamos Catastro, ¿vale? Entonces, ¿listo? Gracias. Sí, no lo tenemos publicado en ningún sitio todavía, porque nos falta empaquetarlo, pero la idea es que lo carguemos, lo publiquemos y esté disponible para cualquiera. Es cierto que hay que tocar un poquito el código, porque esto va contra las fuentes propias nuestras, habría que cambiar esa base de direcciones postales, pero sí que es replicable. Sí. Bueno, el modelo, el que tenemos, el que quedó en el año 2013-14, que es el modelo, sí, es. Grande.
IECA tiene esa memoria técnica, todo para que podáis conocerlo a detalle como hemos hecho. Bueno, vamos a dar paso al siguiente y si eso, para que les dé tiempo a todos a hablar y si nos da tiempo al final, pues hacemos más preguntas a los ponentes que necesitéis, ¿vale? Bueno, pues nada, pues continuamos con esta sesión y vamos a dar paso a Javier Luque, que viene desde la Dirección General de Catastro, a presentarnos, pues mejorando la calidad de los datos de direcciones, pues en la Dirección General de Catastro. Pues, Muchas nada, gracias, adelante. Patricia. Bueno, en este caso yo vengo a presentaros los trabajos que estamos haciendo en Catastro con el mantenimiento de las direcciones postales de los inmuebles. Los venimos realizando desde hace varios años, pero además con el tema del desarrollo del proyecto de Padrón Online, pues bueno, vamos implementando nuevos controles, vamos realizando nuevos trabajos. Lo primero, para ponernos en situación, ¿qué es una dirección? Para que todos tengamos el concepto identificado. Por el concepto de dirección, trabajamos con el concepto que viene en las especificaciones de Inspire. Es la identificación de una ubicación por una, como ha dicho antes José Ignacio, una composición estructurada de nombres y identificadores geográficos. Pero además tiene otra componente, que es la identificación fija de una propiedad. Por eso en Catastro estamos aquí y es una parte importante de la información que tenemos de los bienes inmuebles. ¿Cómo gestionamos nosotros las direcciones? Bueno, las direcciones es algo que lo mantenemos porque está ligado intrínsecamente al mantenimiento de los bienes inmuebles. En el mantenimiento de la base de datos catastral mantenemos toda la información asociada a esto y las direcciones es una parte significativa de esta información. Con lo cual, bien por todo el tratamiento de expedientes que tenemos que hacer, bien porque llegan peticiones externas específicas sobre esa información, vamos haciendo el mantenimiento de esos datos. Y además los publicamos tanto por los conjuntos de datos de Inspire como para algunos usos específicos mediante explotaciones más concretas y más específicas de la base de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este es el panorama que tenemos, es que las direcciones al final intervienen muchísimos actores. Los ayuntamientos son los responsables de dar la denominación de las vías y de poner la numeración de los edificios. Pero es que además tenemos otros actores, como puede ser el IGN, que tiene conjunto de datos de red de transporte, proporcionan las unidades administrativas, tenemos el conjunto de datos de IGR de poblaciones. Dentro de las direcciones postales, otro componente es el código postal, que lo gestiona Correos, y nosotros, que estamos con los bienes inmuebles. Y además se suma que el INE es el que gestiona el padrón y recopila direcciones desde todos los ayuntamientos. Con lo cual vemos que en el ámbito de las direcciones es un panorama muy complejo con muchísimos actores que intervienen ahí. Y no solo lo que hemos citado aquí, sino que tenemos algunos actores más, como pueden ser en comunidades autónomas, IECA y en otros sitios, que existen callejeros que también mantienen esa información y recopilan los datos. Con lo cual tenemos muchísimas fuentes y muchísimos actores involucrados en la gestión de esta información. Hace un tiempo, esto empezó con un proyecto piloto en 2023, que empezó el INE, nos encontramos con un cambio de paradigma en la gestión del padrón municipal, que quieren asociar para identificar mejor la dirección de las personas y mejorar la gestión, separar la componente espacial de las personas. Entonces, desvinculan los datos personales de los territoriales. Y además, hacia una digitalización de estos servicios, no estar esperando a que a final de mes envíe el fichero de cambio del padrón para actualizarlo, con lo cual tenemos un decalaje de 1 o 2 meses en poder tener esa información. Esto lleva a la actualización y modernización del padrón. Intervienen muchísimos agentes implicados igualmente en esto, todos los que estábamos involucrados antes en el tema de direcciones. Está la Administración General del Estado, INE, Catastro, porque con la modificación que hicieron de la normativa, pues hay que incluir en la ficha padronal de referencia catastral, las comunidades autónomas con sus organismos cartográficos y estadísticos que puedan gestionar esa información, administración local, que al final son los que están cerca de la dirección, a los que las que la tienen en el día a día y en el territorio y las que comunican esos cambios, y los grupos de trabajo técnico para poder sacar adelante el proyecto y tratar de coordinar y que haya cooperación entre todos estos agentes. Como decía, en este proyecto de Padrón Online nosotros estamos involucrados desde el principio. El INE nos contactó y desde la primera prueba de piloto municipal, que se comenzó con unos 20 municipios,
hemos estado participando, compartiendo información con el INE, contactando con los ayuntamientos a través de nuestras gerencias territoriales para recabar información, para actualizar datos. Una vez que hicieron esta primera prueba preliminar, que fue la que les sirvió a ellos para diseñar los procesos y los pasos que iban a dar, establecieron contacto también con los catastros regionales, porque al final tenemos los catastros forales y los esquemas de información, pues varían ligeramente o sustancialmente en algunos casos con respecto a lo que hay en catastro. Se tienen que entrar todos. Y se está desarrollando esta primera etapa de cambio en el sistema de integración territorial con la separación de los datos, esa identificación de vivienda, de asignación de la referencia catastral a esas viviendas. Y van a empezar con las pruebas piloto y van a desarrollar las soluciones técnicas para poder realizar esas comunicaciones, esos servicios web en los que pues, esperamos que nos ayuden a todos poder intercambiar información, poder estar más al día de los cambios que se producen en el territorio en el tema de direcciones y poder mantener esta información de forma más sencilla. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Catastro? Bueno, como he dicho, las direcciones son parte integrante de la información que tienen los bienes inmuebles, con lo cual todo esto que estamos viendo y toda esta necesidad necesitamos poder integrarla de alguna forma. Entonces estamos analizando cómo integrar eso en un modelo de datos adicional para gestionar la parte de direcciones. Ya lo estamos probando, estamos integrando cosas en nuestro entorno de desarrollo. Esto tiene muchas implicaciones porque todas nuestras aplicaciones beben de nuestra base de datos, con lo cual son cambios que tenemos que hacer y que tenemos que gestionar con pies de plomo para que no se nos caiga el sistema y entonces sí que la liamos bien. Estamos desarrollando controles de calidad adicionales porque ahora ya todo el mundo quiere acceder a los datos de direcciones, todo el mundo queremos usarlos y cada uno tiene un punto de vista, cada uno lo usa de una manera, cada uno quiere una información concreta y necesitamos ser capaces de la información que tenemos, pues aspectos que antes a lo mejor no se estaban valorando porque se consideraba información accesoria complementaria que no tenía tanto sentido en el ámbito catastral, viendo cómo se expande para otros ámbitos, necesitamos poder gestionarla. Y buscamos que haya una mejor calidad de esos datos. Al final tenemos que proporcionar la mejor información posible. Obviamente en una base de datos donde tenemos 14 millones de parcelas urbanas y 40 millones de inmuebles, algún error se va a colar. ¿Con qué información trabajamos para tratar de mejorar esa información? Pues una de las cosas que nos han pedido y que tenemos que explorar para proporcionar en el futuro, con lo cual a lo mejor en el futuro tenemos algunos cambios sobre nuestro formato de salida, pues que las direcciones, los códigos de las unidades administrativas vayan acordes a los códigos que se publican en otros conjuntos de datos, que en el conjunto de datos de Inspire. De que no estemos dando el código de municipio de catastro, sino que demos el código de unidad administrativa de Inspire. Nos apoyamos en el IGR poblaciones, porque esa delimitación de poblaciones nos ayuda a recuperar información sobre las entidades colectivas, entidades singulares, núcleos, hasta cierta medida, pues intentar mejorar eso. Nos apoyamos en los datos de callejero de INE, queremos converger en esa nomenclatura de vías hacia los nombres oficiales que estén registrados en la base de datos INE. Y trabajamos, investigamos correcciones, pues códigos postales, que tiramos de Cartociudad, de la información que tenemos. En su momento hubo contactos con correos, que no llegaron a mucho, ¿no? Para tratar de mejorar esa información porque es un componente más. Entonces, como decía, hacemos control de calidad, buscamos duplicados, buscamos direcciones que haya que referenciar, estamos analizando ese modelo de datos y viendo qué necesidades tiene, cómo los podemos gestionar. Lo que buscamos ahora mismo pues son la consistencia lógica, que no tengamos valores fuera de dominio, que estén completas, buscar esos duplicados y añadir la información de otras fuentes que podamos recuperar para tenerla, que la georreferenciación sea lo más apropiada posible. Es verdad que cada uno georreferenciamos, CEDAW a lo mejor georreferencia y a lo mejor lo tiene en el frente de fachada por el interior de la parcela. Nosotros, como trabajamos a partir de nuestras etiquetas del mapa, lo tenemos en el frente de la fachada, pero por fuera. Bueno, son diferentes enfoques a la georreferenciación de las direcciones que al final tenemos que gestionar. Como decía José Antonio, pues oye, esa distancia que tenemos entre los puntos, hay veces que puede ser representativa y puede significar un error y hay otras veces que no, que simplemente es por el tamaño de la parcela o por las dimensiones que pueda tener esa distancia. Y obviamente estamos intentando mejorar todo eso antes de llegar a tener los datos definitivos en ese
nuevo modelo que estamos trabajando. Trabajamos, obviamente, todas las peticiones que nos llegan de fuera. Cuando nos pide alguien que le corrijamos la dirección, lo que hacemos es tratar de corregirla si es posible. Lo primero le decimos, efectivamente, si hay un error, dame una documentación de soporte que respalde esa petición que está haciendo, y si la proporcionan, lo tenemos. ¿Por qué? Porque no debemos olvidarnos que somos una base de datos oficial de carácter. Claro, entonces, cualquier cambio que nosotros hagamos en la base de datos tiene una trazabilidad. Y tenemos que seguirlo y tenemos que mantener un soporte que respalde esos cambios. No podemos cambiar las cosas porque sí. Entonces, hay veces que lo normal es que si nos llega una petición de cambio de direcciones, pues lo redirijamos a la gerencia territorial correspondiente porque son ellos los encargados de luz. ¿En qué trabajamos? Como decía, trabajamos en mejorar la georreferenciación de direcciones. Hay veces que no tenemos las etiquetas en la cartografía, no tenemos la dirección ubicada en una zona de portal, pues trabajamos en corregir esas situaciones, representar la etiqueta en el mapa y que esas direcciones queden correctamente georreferenciadas. Por ejemplo, hay veces que no ocurre esto, ha habido divisiones horizontales tumbadas, es decir, conjuntos de chalés que están en una misma parcela, que han recibido un número de policía distinto. A lo mejor en el momento que a nosotros nos lo comunicaron y la empezamos a darlo de alta, no estaban los números de policía asignados. Entonces, todo lo tenemos asignado al centro de la parcela. Tratamos de mejorar incorporando nuevos números de policía. O que ha habido un pequeño desplazamiento, tenemos los números de policía corridos en la calle, o porque ha habido una renumeración que en un momento determinado no nos ha llegado. Buscamos trabajar direcciones duplicadas. Se suelen producir mucho en el ámbito de los diseminados, en el ámbito rústico, porque no hay numeraciones oficiales o no se han dado numeraciones por parte del ayuntamiento o se han dado numeraciones por zona y entre zonas se repite esa numeración. Entonces aparece varios inmuebles con la dirección diseminado, número tal, pero están en zonas distintas. Trabajamos en ese sentido. Y hay veces que filtramos, incluso que detectamos como duplicados y los consideramos como duplicados por nuestra parte para poder corregirlos, objetos que tienen la misma dirección, pero por lo que sea hemos tenido algún error en el código postal. En algún momento nos han actualizado mal un código postal o nos ha indicado algo o hemos tenido un proceso que lo hemos perdido y nos aparece 2 veces la misma dirección con 2 códigos postales distintos. Pues eso para nosotros, como lo consideramos un componente más de la dirección, pues buscamos para tratar de corregirlo. Entonces buscamos, pues el objetivo de mejorar las direcciones al final es que tengamos mejor identificados los bienes inmuebles, porque casi ninguno no sabemos la referencia catastral de nuestro bien inmueble, pero nuestra dirección sí que la sabemos. Por último, con el tema de padrón online, lo que buscamos es, nosotros teníamos cargados los códigos de vía INE desde hace mucho tiempo, pero han estado sin mantenimiento. No era una información vital para nosotros, no era un funcionamiento de nuestro día a día y necesitábamos trabajarlo. Entonces, ahora, para poder dar mejor respuesta en el proyecto de padrón online, estamos enfocándonos en analizar los códigos que tenemos y tratar de actualizarlos para mejorar esa correlación y poco a poco ir depurando y que se facilite esto. Empezamos con una fase el año pasado porque había veces que teníamos en los municipios la misma denominación de vía 2 veces con el mismo nombre exacto, pero 2 códigos de catastro distintos. La vía dada 2 veces de alta. Pues hemos ido corrigiendo cosas de ese tipo. Y este año estamos en una evaluación primero masiva de los códigos de vía INE que tenemos asignados para tratar de corregirlos y poco a poco ir depurando esa información y cargarla. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos colaborando con muchísimas entidades con explotaciones específicas de la base de datos. Proporcionamos un proyecto de QGIS si nos lo piden, con una configuración concreta en la que ya le damos todas las capas montadas, las tablas relacionadas, incluso hay flechitas que identifican las direcciones de qué parcela viene para que sea muy visual y ayude en la explotación. Por ejemplo, el Principado de Asturias nos pidieron la información y se la dimos de todos los municipios. Y luego, aparte, pues se pueden hacer algunas explotaciones específicas. Por último, y ya para cerrar, obviamente los retos que tenemos que para que mejoremos esta información es algo colaborativo. Hay mucha gente implicada, con lo cual nosotros necesitamos recibir esa información para poder participar. Las diputaciones están en contacto con las gerencias, estamos incorporando nuevas direcciones, se dan de alta caminos, por ejemplo, en el ámbito rústico para dar direcciones a diseminadas y demás. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos cambios en los sistemas son muy complejos. Nosotros, todas nuestras aplicaciones beben de la base de datos. Y todo lo que cambiemos ahí va a afectar en cascada todo lo que venga por detrás. Desde los servicios web que proveemos a las propias aplicaciones catastrales que usamos internamente, a la operativa de trabajo diario, incluso los formatos de intercambio como el CAT, que son formatos con una longitud de campo
fija tenemos que ver cómo lo hacemos y en el futuro pues habrá algunos formatos que tengan que cambiar. Entonces, es una tarea que tenemos que tomar con mucho cuidado y que estamos trabajando. Como digo, tenemos unos 13 millones de direcciones georreferenciadas a nivel de portal. Cada año estamos georreferenciando entre 150.000 y 175.000 direcciones, o corrigiendo georreferenciación de ese volumen de direcciones y de duplicado, unas cifras similares. ¿De acuerdo? Así que nada, si queréis cualquier información sobre direcciones, estáis trabajando en el proyecto de Padrón Online y queréis alguna explotación específica o ese proyecto porque os ayude a la información, poneros en contacto con nosotros y podemos colaborar. Muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a dar paso a Icíar Doñate y Óscar Cano, que vienen del CENIC y están trabajando en el proyecto Cartociudad y bueno, nos van a contar sus avances en el proyecto. Buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver dentro de la presentación direcciones y POI como infraestructura clave, valor social, económico y estratégico del dato en el contexto de Cartociudad. Dentro de este índice vamos a ver una pequeña introducción, un contexto global y europeo que me va a encargar yo de ser un poco abrumador, de poli malo, Icíar va a hacer de poli buena, yo voy a presentar el contexto normativo tanto global y europeo. Luego Icíar ya va a ser la facilitadora de cómo dar soluciones a todo este marco normativo con la aplicación de Cartociudad, las relaciones interadministrativas que son muy importantes para llegar a publicar los datos conforme a Inspire o High Value Dataset, unos casos de usos de explotación del geocódigo de Cartociudad y unas conclusiones. Por romper un poco el hielo y llamar la atención, desde mi perspectiva, ¿sabéis cuál era el sistema de geocodificación más fiable en los años 80 y 90? Pues tiene alguna idea, no existía, yo creo que en los 80-90 Google no existía, Cartociudad tampoco. Pues a mí siempre me impresionó el tema de los taxistas, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, que podían llegar a cualquier dirección sin un sistema de geocodificación. Además tenían dos modos, el modo Manhattan, llegaban rápido a los destinos, o el modo turístico, el que te daban un tour, ¿sabes? Entonces, bueno, para romper así un poco el hielo, las direcciones son importantes. Estamos acostumbrados a las infraestructuras visibles, que son las infraestructuras de redes de transportes, eléctricas, pero que son cuando se produce una catástrofe, por ejemplo, cuando el apagón, eso es un valor crítico, pero las infraestructuras invisibles también son críticas. Imaginaros una ciudad sin direcciones o sin sistema de direcciones. Antes los taxistas sí podían llegar a los sitios, pero ahora los taxistas de ahora no son los de antes. Entonces, el mantenimiento y llegar a tener un dato fiable es importante. Y desde un marco global y europeo, pues se está apostando y tirando hacia eso. ¿Qué nos aportan las direcciones? Pues un valor social, porque gracias a las direcciones podemos encontrar a personas, el tema del padrón que comentaban nuestros compañeros, el catastro, la relación con padrón es importante. Luego también podemos encontrar puntos de interés. Valor económico, pues podemos gestionar la eficiencia energética de las redes de transportes, y un valor estratégico porque para gestionar bien las políticas públicas, pues saber dónde están las direcciones en el tema administrativo es importante. Dentro del contexto global y europeo, pues por seguir una cronología, como todos conocéis, en 2007 nace la directiva Inspire, que clasifica 34 temas entre que están las direcciones. Esta directiva Inspire se acompaña de diferentes reglamentos, el reglamento 1205 de metadatos, el 976 de servicios de red y el 1089 de interoperabilidad de conjuntos de datos y servicios, en el que especifica un poco la interoperabilidad semántica en el contexto de todas las temáticas, pero también de direcciones. Las especificaciones de producto de datos también las tenemos que tener en cuenta cuando queremos modelar esas direcciones para que cumplan Inspire. Entonces, esto puede llegar a ser abrumador para pequeñas organizaciones administrativas que tengan tengan los datos y los quieran publicar. Luego también tenemos que tener en cuenta el Comité Regional de Naciones Unidas, de la región de Europa, que en 2019 publicó unas recomendaciones también de qué parámetros o qué tipo de condiciones tienen que cumplir las direcciones como un dato espacial, un núcleo de datos espaciales, que veremos a continuación. Y luego en 2023 el reglamento de datos de alto valor, en el que clasifica que hay una serie de conjuntos de datos que son de vital importancia para generar un valor social económico, en el que dentro de la geoespacial, aparte de esta geoespacial, el medioambiental, el meteorológico,
pero dentro del eje espacial están las direcciones. Y entonces, este marco normativo establece que estas direcciones se tienen que publicar conforme a datos abiertos y establecer una fecha para esa publicación. Si nos centramos en el reglamento, vamos a ir desglosando cada uno de esta parte normativa. Vamos a empezar cronológicamente, empezamos con la directiva INSPIRE. El reglamento de 89 definía 6 componentes, objetos geográficos con el tema de direcciones. Esto, claro, cuando empiezas en este mundo a trabajar en direcciones, pues es demasiada normativa y a veces, pues cuando solicitamos direcciones a otras administraciones de menor entidad, o sea, rango, administraciones locales, pues muchas veces estamos en el contexto de que no sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, dentro del reglamento de 89 de estas componentes, tenemos que tener en cuenta pues, que se establece la dirección, el nombre de la zona de direcciones, el escrito postal, el nombre de la vía. ¿Y cómo se traduce esto gráficamente con un ejemplo? Pues así, el nombre de la vía, pues el nombre de cómo se van desglosando cada uno de la normalización semántica de interoperabilidad que tiene que cumplir toda la región de Europa. Si nos vamos al contexto de las recomendaciones que hacía Naciones Unidas, pues establecía una unidad básica, que es el edificio con la entrada pública, en el que tiene que estar la dirección. Establece que tendríamos que tener una precisión menor a 10 metros y una cobertura de equidad territorial entre el 95 y el 98%. Establece también que se tiene que tener un identificador único, que eso también lo hace INSPIRE y también lo hace el reglamento de datos de alto valor, y una calidad temática en cuanto a la coherencia semántica, es decir, que esté normalizado en cuanto a nivel de las direcciones. En el contexto de datos de alto valor, pues son aquellos datos que garantizan que los datos públicos de mayor potencial socioeconómico que estén en propiedad de las administraciones públicas se pongan a su disposición para que puedan ser reutilizadas, con una restricción mínima, jurídica y técnica, sin coste alguno. Y debe cumplir los principios tiene que ser fácilmente encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. Y también establecía un periodo de adaptación para que aquellas administraciones que hubiesen publicado, que tuviesen en su propiedad ese conjunto de datos de alto valor, en este caso las direcciones, pues el plazo para publicarlos terminaba en mayo de 2024. Y claro, pues en este contexto muchas veces hay administraciones que no tienen la capacidad para poder abarcar esta publicación conforme a estos reglamentos. ¿Qué requisitos para que sean High Value Datasets, cómo se deben de publicar? Pues datos abiertos. ¿Qué quiere decir que sean datos abiertos? Que tiene que tener licencias abiertas y formato abierto. Formatos abiertos como por ejemplo GML, GeoPackage, Shapefile, no, Shapefile no es formato abierto, GeoJSON, etcétera. Y luego tienen que ser accesibles a través de una API, que puede ser pues, las OGC API o el servicio WFS, y también en aquellos casos que sea posible la descarga masiva. Debe tener la versión más actualizada y en cuanto a los metadatos se deben de escribir conforme al reglamento de metadatos 1205 de la directiva INSPIRE. En cuanto a qué atributos mínimos debe tener el objeto geográfico de direcciones para cumplir High Value Dataset, que es como se publican en las OGC API de features de direcciones de cartocidad con el Sistema Cartográfico Nacional. Tiene que tener un identificador único, persistente y no ambiguo. Evidentemente tiene que tener la geometría, un localizador de dirección, el nombre de la vía y las unidades administrativas a las que pertenece. Y luego también descriptor postal, que nosotros lo proporcionamos con los códigos postales de los grupos de correos. Y también una fecha de la última actualización del dato, porque eso es importante cuando quieres reutilizar esa información, saber de cuándo ha sido actualizado ese dato. Por resumir, aquí he puesto una tabla que a nivel global Europe nos va a definir qué datos tenemos. A ver si puedo subir esto, que no veo. Ahí. Qué datos son esenciales para la gobernanza y para medir también los objetivos de desarrollo sostenible, porque claro, hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible que para poder evaluarlos y medirlos, pues se necesita tener la localización. En cuanto al marco europeo, INSPIRE pues define cómo estructurar y cómo publicar direcciones de forma interoperable en el ámbito de Europa,
Y How Value Dataset lo que define es que obliga a que las direcciones deben publicarse de forma abierta, actualizados y a través de APIs. Luego también en el marco nacional, pues la ley SIGE establece también unas responsabilidades y una coordinación entre administraciones para no tener duplicidad, y en un marco evolutivo que sería un marco fabuloso y estupendo sería los ayuntamientos adquieren el dato, las comunidades autónomas pues recopilan ese dato y que igual si tienen más infraestructura lo publican y ya estaría. Y la pregunta de todo esto sería, perdón, ¿cómo podemos facilitar esto a las pequeñas administraciones? Pues Itziar os lo va a contar. Bueno, intentaré no ir muy rápido, que nos queda un poco. Yo voy a hablar de cartocidad, que bueno, seguro que muchas y muchos de aquí ya lo conocéis de sobra, pero bueno, sí, con todo lo que ha comentado Óscar, pues lo que quería que comentar era cómo nosotros desde Cartocidad, que bueno, lo llevamos desde el CENIC, recopilamos conjunto de datos, no solo direcciones, también recopilamos, como han comentado anteriormente en otras ponencias, también tenemos las poblaciones del IGR de poblaciones, las unidades administrativas y también del grupo de correos también tenemos los códigos postales que nos lo aportan para poderlos visualizar y asignárselos a las direcciones y a los puntos de interés que también tenemos. También tenemos la geometría lineal de los viales del IGR de redes de transporte y las direcciones, que para ello utilizamos diferentes fuentes de datos que luego vamos a ver. Tenemos tanto urbano y en interurbano, pues nuestra fuente primordial y única es el IGR de redes de transporte. Todo ello lo tenemos, una vez que lo tenemos integrado en Cartociudad, ya lo explotamos en los diferentes servicios de geolocalización y estos servicios de geolocalización asimismo se pueden incorporar en diferentes aplicaciones que vamos a ver. Los servicios de visualización hemos querido destacar las novedades que hemos tenido y también comentar con lo que hemos visto anteriormente que ha enseñado Óscar, que al final necesitamos publicar los datos de forma siguiendo el High Value Data y asimismo Inspire. Como novedad del WMS, lo que hemos incorporado es la fuente de datos, ya que creemos que es de gran importancia que todas las personas que están utilizando este servicio pues sepan cuándo hemos actualizado los datos y de quién son estos datos. En este caso, se ve que es de la Dirección General de Catastro. Otro servicio de visualización que seguramente aquí muchas personas lo usen, que es el Higiene Base, el WMS, pues en muchos visualizadores está este mapa, entonces aquí los portales que ofrecemos son los del propio de Cartocidad. Entonces están incorporando todas las diferentes fuentes de datos que tenemos. Respecto al servicio de descargas, hemos hecho, hace poco ya integramos el OGC API Features Address, que tenemos todos los componentes que tiene que tener tanto de Inspire como de High Value Data. Hemos implementado los atributos de Inspire y así tenemos todos los datos necesarios y se puede acceder a ellos de una forma rápida. Y también, como ha comentado Óscar, se necesita tener también una descarga masiva. Para ello, como seguramente conoceréis, tenemos el servicio de descargas, o sea, el centro de descargas del CENIC, donde se puede acceder a todas las direcciones y también las manzanas, que nos la aporta Dirección General de Catastro, Gobierno Vasco y País Vasco. Y podemos visualizar todos los portales y también se podría ver la fuente de datos, que también lo hemos incorporado, y la fecha. Y nuestro servicio estrella, el servicio RES Geocoder, que como al final con este servicio lo que podemos hacer es geolocalizar todos los elementos que tenemos, ya no solo direcciones, también puntos de interés, y asimismo también podemos geolocalizar a partir de unas coordenadas la dirección más próxima a dicho punto, todo ello en un radio de 350 metros. Es verdad que en el Geocoder a día de hoy todavía los parámetros siguen estando los que teníamos desde un principio, la fuente de datos no tenemos, pero habría que ver cómo integrarlo. Aquí he puesto un ejemplo de una búsqueda de Oviedo en el servicio RES Geocoder, que podemos sacar todos los datos que tenemos que se parecen a dicha palabra semánticamente. Todo ello está configurado y aquí para la sesión del geocodificador habría que tener otra charla, entonces tampoco me quiero extender más. Del servicio RES, así características importantes, pues que al final es un servicio inteligente, rápido y eficiente y gracias sobre todo al motor de búsqueda que estamos empleando, que es Elasticsearch, que permite que si por ejemplo hay alguien que escriba mal una palabra o de forma abreviada y demás, pues lo va a poder encontrar, porque para ello todo nosotros lo vamos configurando según las necesidades y según también los errores que nos van mencionando.
También comentar que es de código abierto, se puede integrar en cualquier aplicación y es bastante útil porque es bastante sencillo de integrar, y también decir que nosotros siempre ayudamos si alguien quiere integrarlo, pues encantados de ayudar. También muy importante que son datos oficiales, al final estamos alimentándonos ya no solo de las direcciones, también los puntos de interés, aparte de los datos del IGN, también cogemos de otras administraciones públicas y todo ello lo aportamos desde el servicio Red Geocoder. Y también algo que podemos hacer es personalizar, podemos hacer búsquedas por diferentes áreas, ya solo por uno o más códigos postales, unidades administrativas y poblaciones. Y asimismo también se puede hacer filtros para que no se puedan hacer búsquedas por algunos elementos. Por ejemplo, si alguien quiere tener un visualizador de solo direcciones, está la posibilidad de filtrar y así decir que no se saquen el resto de elementos. Respecto a las fuentes oficiales, bueno, como hemos estado viendo en las anteriores ponencias, sabemos que la fuente oficial de la recopilación de las direcciones son los ayuntamientos. En nuestro caso, nosotros recopilamos de diferentes fuentes, siempre priorizando la fuente local. Por ejemplo, como han comentado, nosotros tenemos la fuente de datos de la CDAO y en este caso cogemos directamente a la fuente de toda la comunidad autónoma. Y todo ello nosotros también ya acabado, vale. Nosotros lo que hacemos es complementarlo con IGRDRs de transporte y catastro para aquellos datos, o sea, para aquellos zonas donde no tenemos datos de las fuentes locales. Bueno, lo que nos pasa, nosotros queremos recibir esto y al final encontramos esto. Entonces, como hemos estado viendo, es muy difícil, tampoco me quiero extender, pero como hemos visto hay que hacer muchísimos procesos de normalización, pero que todo es posible, se puede al final integrar y mediante diferentes procesos, pues aunque tengan diferentes formatos y en diferentes, no estén normalizadas, ¿no?, como nosotros queremos para nuestro modelo de datos, pues al final lo conseguimos. Y nada, aquí mencionar las aplicaciones, he querido mencionar solo las externas, ¿no?, al del IGN CENIC, para que veáis el uso que tenemos en otras administraciones públicas, como la MT, Eroski también nos utiliza, en el Ministerio para el alquiler de la vivienda. Y luego, últimamente, para el tema de emergencias, pues han estado utilizando bastante el servicio Red Geocoder y por ello la gran importancia de que tengamos fuentes oficiales. Pero yo os animo a que si alguna administración pública no tiene los medios y quiere participar, ya no solo con nosotros, sino con todas las administraciones, que es de gran importancia y que se debe, por nuestra parte, encantados de que participéis. Y nada, muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a Tomás Ramón Álvarez, licenciado, graduado en Geografía y Ordenación del Territorio, que viene de Geonalón, y nos va a hacer la presentación de cartografía y normalización del callejero municipal mediante un desarrollo de un SIG. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por dejarnos exponer un poco aquí nuestro trabajo en estas jornadas. Y bueno, como tampoco tenemos mucho tiempo, sí que quería decir antes que nada que la presentación va a ser lo que es el PowerPoint. Como sé que queda grabado y se puede luego descargar, pues voy a tener diapositivas que las quise dejar ahí porque son temas que me parecen interesantes, pero que no los voy a comentar en profundidad. Pero bueno, como luego esto queda el PowerPoint y tal, pues si alguien tiene interés en algo, pues tiene la presentación. En primer lugar, quiero comentar un poco qué es lo que nosotros llamamos normalización municipal. Bueno, todos sabemos que el municipio es la unidad básica de organización territorial de España. Bueno, por ejemplo, en Asturias aquí se llaman concejos y que hay municipios rurales, urbanos, pero todos tienen en común que hay gente que vive en ellos y estas personas viven en zonas habitadas, en las que hay casas, vías que las comunican y normalmente desde hace, yo creo que casi toda la historia de la humanidad, se les han dado nombre a estas áreas habitadas y en las más grandes a las vías, a las calles se les ha dado nombre también y dentro de esas vías a las casas se les ha asignado un número para poder localizarnos y poder ir de un sitio a otro. A esto es a lo que llamamos normalización municipal. Este, por ejemplo, es el mapa de Gijón, el mapa oficial del ayuntamiento, y vemos esto un poco que os digo, todas las calles tienen nombre, vemos, igual no se ve muy bien en el PDF, en la presentación, pero tienen número las viviendas y, por ejemplo, tenemos ahí referencia al distrito centro. Esto en las grandes ciudades, villas, pueblos así grandes, es común en toda España y yo creo que esto está bastante
bien en toda España. Sin embargo, cuando nos vamos al medio rural, sobre todo, por ejemplo, aquí en Asturias, donde hay muchas viviendas, no tanto habitantes, pero sí viviendas en el medio rural, es más difícil que esté así de bien, por así decirlo. Aquí tenemos una imagen también del Ayuntamiento de Gijón, del callejero oficial, que sí que ellos lo tienen ya todo hecho, y no solo vemos los nombres de las entidades singulares de población, como por ejemplo Yaceñes o San Pelayo, sino que también vemos que todas las vías tienen un nombre y las casas tienen un número. Esto es a lo que se aspira, pero que ya os adelanto que en Asturias no es así. Un poco de legislación muy rápida. ¿Quién es competente? Bueno, pues como ya se ha dicho aquí varias veces, según el Reglamento de Población y Demarcación de las entidades locales, es algo que es competencia de los ayuntamientos. Pero tenemos una cosa que es el padrón municipal, que es un registro de los habitantes que viven en un municipio y que está regulado por el Instituto Nacional de Estadística, que junto con la Dirección General de Cooperación Autonómica Local emiten unas instrucciones técnicas que tenemos que seguir a la hora de hacer nuestro callejero. En estas instrucciones técnicas, concretamente en el apartado 14, es donde se establece que los ayuntamientos tienen que tener una relación de unidades poblacionales que esté actualizada y enviar una vez al año al INE, al igual que el callejero, y que dice que deben mantener una cartografía o cartografía digital sobre este tema, que yo os adelanto que por lo menos en el 90% de los ayuntamientos de Asturias esto ya no se cumple. Y además establece una serie de definiciones con el objetivo de que esto sea lo más homogéneo posible en toda España. Y ya os adelanto que esto tampoco se cumple. Vamos a ver un poco estas definiciones. Bueno, unidad poblacional serán las definiciones, o sea, entidad colectiva, singular, núcleos y diseminados. ¿Qué es una entidad singular? Bueno, pues según el INE es un área de un término municipal habitada, excepcionalmente deshabitada y claramente diferenciada sin posibilidad de equivocación. Claro, aquí ¿qué pasa? Que, bueno, que es considerada una área habitable es, bueno, más o menos normal, pero ¿qué es lo que se considera claramente diferenciada? Bueno, pues aquí ya es donde influye un poco el tipo de poblamiento, como veremos a continuación, y hay más problemas. Luego, bueno, estas entidades singulares pueden ser núcleo o diseminado. Muy rápidamente, un núcleo sería que haya más de 10 viviendas o más de 50 habitantes, que bueno, esto para empezar puede cambiar en el tiempo, entonces un área puede pasar de núcleo a diseminado o al revés. Y además se incluyen las edificaciones aisladas a menos de 200 metros. Esto ya también genera bastantes problemas en tipos de poblamiento como el asturiano. ¿Qué sería diseminado? Bueno, pues el resto, como la imagen un poco ilustra. Y luego además tenemos en algunas zonas de España lo que se denomina entidad colectiva de población, que no dejaría de ser más que una agrupación de entidades singulares. Pongo ahí, por ejemplo, el ejemplo del municipio de Gozón, donde vemos la división en entidades singulares y por colores agrupadas en entidades colectivas. Esto en Asturias es muy importante porque, como señala el profesor Quirós Linares, hasta el siglo XIX fue casi la unidad básica del territorio, no era tanto el municipio como la parroquia. Y estos, por ejemplo, en Asturias tienen mucha implantación. Esto sería un poco la estructura que he mencionado hasta ahora. Vemos que, por ejemplo, este municipio se divide en dos entidades colectivas y dentro de cada entidad colectiva en dos entidades singulares, algunas con núcleo diseminado, algunas con dos núcleos, algunas solas con diseminado. Vemos que, bueno, esto es un poco complejo, pero es la estructura con la que tenemos que trabajar. Ejemplo de Gozón, estas serían las delimitaciones municipales, entidades colectivas y entidades singulares. Y dentro habría núcleos y diseminados. Decía que estas definiciones se supone que son homogéneas para toda España, pero vemos que en el mismo tipo de poblamiento, pero en dos municipios distintos, sería un valle minero en Mieres y en Aller, vemos que hay toda esta cantidad de entidades singulares y en Aller definen bastantes menos y el poblamiento es muy similar. Entonces ya vemos que lo que se considera un área habitable, pero que sea inequívocamente identificable, ya para Mieres y para Aller no es lo mismo. Incluso dentro del mismo municipio, con un poblamiento también similar, vemos que, por ejemplo, en la parroquia de Arango, en Pravia, se definieron bastantes entidades singulares, mientras que en las de Santa Mía solo una. Entonces, bueno, ya vemos que estos criterios no son homogéneos. Además, añadimos más complicación. La ley del suelo del Principado de Asturias establece un tipo de suelo no urbanizable que se llama núcleo rural, que mucha gente, sobre todo en oficinas técnicas municipales, lo confunde con los núcleos de población. También tenemos en Asturias una entidad local menor que se llama parroquia rural, que mucha gente confunde con las entidades colectivas que hablaba antes, que en Asturias se denominan parroquias. Entonces, bueno, todo esto va sumando. ¿Qué más tenemos? Bueno, otra definición serían los callejeros de sección, que esto ya es lo que identifica cada construcción, que bueno, estaría constituido por las vías y los números. Bueno, en el caso de que no hubiera vías, pues la unidad poblacional o pseudovía. Una vía, bueno, pues sería la calle, esto todos lo sabemos. Pseudovías, por ejemplo, si no hubiera el nombre de la calle,
pues un apartado de correos, el nombre de un edificio. Esto es bastante común en los diseminados, donde igual tu dirección es edificio, bueno, por ejemplo, donde está la empresa, la sede de nuestra empresa, la dirección postal es edificio CIE. No tenemos una vía, tenemos una pseudovía. Y luego, bueno, también nos dice cómo numerar y qué numerar, que básicamente habría que tener números correlativos, pares a un lado y pares a otro, las plazas en el sentido de las agujas del reloj. Y muy interesante, los diseminados debería hacerse de manera análoga o si no, con una numeración correlativa dentro de la unidad poblacional. Claro, esto, que es un poco el punto, está bastante bien pensado para sitios como, por ejemplo, Zotes del Páramo en León, donde es un municipio que tiene básicamente dos entidades singulares, Zotes y Zabrocinos, y luego es verdad que vemos por aquí algunas edificaciones aisladas, pero es muy fácil identificar aquí los dos núcleos. Pero aquí que tenemos Valdés, que tiene, ahí hay, no sé si 3 o 4 entidades colectivas, del orden de decenas de entidades singulares, cuál es el núcleo, cuál es el diseminado, dónde empieza una, cuál es identificada de manera inequívoca, bueno, eso ya es más problemático. ¿Esto por qué se debe? Al poblamiento de Asturias. Y aquí voy a pasar muy rápido porque a mí me parece un tema muy interesante, lo dejo en las diapositivas, pero no es tampoco muy importante para lo que estamos hoy aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el poblamiento de Asturias, según Jesús García Fernández, data del periodo alto medieval y era un poblamiento de aldea de elementos disociados. Vemos aquí 3 aldeas en la ortofoto del 56, que sí que es verdad, voy a hacer zoom, que no es un núcleo, no es un diseminado. ¿Por qué? Por el tipo de poblamiento en el que había una casa con sus edificios anexos, la huerta, tierras de cultivo por medio. Entonces, no era un núcleo, tampoco era un diseminado, es lo que él llama aldea de elementos disociados. Pero luego se añade un elemento disperso de carácter intercalar en el siglo XVIII, se añaden en el siglo XX barriadas obreras, instalaciones industriales, minas. Bueno, esto es un poco para que veáis un poco la evolución, que aquí vemos que hay dos núcleos bastante diferenciados, pero a medida que ocurren estos procesos, pues ya es casi todo un continuo y vemos que, bueno, sí, que aquí están las Bárcenas y aquí está la Braña, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia en el día de hoy. Otro ejemplo en Villaviciosa, que bueno, aquí pues lo mismo. Se añaden también elementos industriales, se añaden elementos de infraestructuras, elementos comerciales, polígonos industriales. Todo esto hace que sea un poblamiento muy difícil de adaptar a las normas del INE. También, ahora os voy a comentar, yo creo, la parte más interesante, que es la problemática con la que nos encontramos. Es que ni siquiera los límites municipales son sencillos. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en este caso, entre los municipios de Pravia y Muros de Nalón, hay toda esta parte de la línea que nunca llegó a ser acordada entre los dos municipios. Y ya no es solo eso, es que la línea que está inscrita en el Registro Central de Cartografía tiene una incertidumbre. Si nos vamos a las actas de deslinde y encontramos los mojones, lo podemos mejorar. Pero nos encontramos, por ejemplo, que esta línea es la oficial según la acta del deslinde, la otra, que es la que está dibujada en el INE, pasa por el medio de alguna casa. Y luego nos encontramos esta zona en la que los dos ayuntamientos no se ponen de acuerdo en si es de uno o de otro. Esto, llevado al extremo, nos encontraríamos, esto sería el municipio de Navia, esto sería el municipio de Valdés, y todos estos puntos azules son personas que, viviendo teóricamente en Valdés, están empadronados en Navia. Y no es unos metros, como podéis ver aquí. Y esto no hay geocodificador que te lo geocodifique. ¿Qué pasa? Que además la mayor parte de direcciones que nos encontramos son tramos sin vía, sin número, Villanueva, Valmeón, diseminado, Navia. Esto, claro, el problema es que todo el pueblo de Valmeón está en tramos sin vía, sin número. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Navia, vale, lo tenemos localizado. ¿Vale? La parroquia de Villanueva, bueno, también porque además el SADEI hizo una delimitación parroquial. La entidad singular, ya es un punto. Bueno, vale, ok. Diseminado, ¿qué es eso? Tramos sin vía sin número, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué aspiramos a que sea? Que Valmeón esté perfectamente delimitado, como vemos aquí, que haya una vía, que en este caso es la carretera nacional 634, y un número, que en este caso es el 1088. Entonces, eso sí que ya es a lo que se aspira. Otros municipios de Asturias sí que es verdad que tienen número. En muchos casos es un número dentro de cada entidad singular, un número correlativo, no hay vías, es todo tramo sin vía, pero bueno, por lo menos hay número. Pero otros sí que tienen barrios o lugares, pero en cualquier caso no hay cartografía. Lo más que podemos tener es estas hojas en las que nos dicen, por ejemplo, esto es el barrio del Llano, 1, 2, 3, 4, 5, y que el 1 es la panadería y el 2 es Marta y Vidal. Y arreglan.
Entonces, esto que hay muchos problemas, tanto para el ciudadano como para la administración. Bueno, ya no voy a emergencias, correos, paquetería. La gestión pública es menos eficiente y además desde la Dirección General de Administración Local del Principado de Asturias insisten en que ellos quieren tener un callejero único, pero los ayuntamientos no se lo ponen nada fácil. Además, la ausencia de cartografía hace que todo esto se haga en el papel o, bueno, en el padrón y hace que los ayuntamientos acaben incumpliendo las instrucciones técnicas. ¿Cómo? Todas estas personas de aquí de Morao están empadronadas en Bendición y el resto de Bendición está aquí y por el medio está Corripios y Pando. Entonces, claro, esto de aquí, ellos están empadronados en Bendición, pero evidentemente no pueden estar empadronados ahí, ya estás incumpliendo las instrucciones técnicas del INE. Esta persona está empadronada en una sección censal distinta, que bueno, es esta, distinta al resto de la entidad singular de Negales y estás incumpliendo las normas, las instrucciones técnicas del INE. También nos encontramos casos de que esto no está adaptado a la realidad actual. Por ejemplo, esta persona está empadronada en Polavieja cuando ahora hay por aquí una autopista que lo desconecta del resto de Polavieja. Entonces, bueno, igual eso podría haberse revisado. Acabo ya. Nos encontramos también casos de núcleos y núcleos y diseminados. Todas las personas en rojo están empadronadas en núcleo y todas las personas en blanco en diseminado. Que alguien me diga aquí cuáles son las 50 casas, los 50 habitantes, las 10 viviendas, los 200 metros, todo eso aquí pues no se está cumpliendo. También nos encontramos números duplicados, como por ejemplo el propio ayuntamiento había dado 2 veces el número 24. Nos encontramos casos de que, aunque tengan vía, en este caso Barrio La Campa, tienen a estas personas que están entre, o sea, estas 2 o 3 están empadronadas en Barrio La Campa y estas 3 entramos en vía, viviendo pues una al lado de la otra. Entonces, ¿esto cómo se resuelve? Pues la creación de un KIT municipal. Nosotros lo que hacemos es, lo primero de todo, una base de datos PostgreSQL, bueno, con la extensión espacial de PostGIS y un servidor de mapas que utilizamos GeoServer. Esta es un poco nuestra estructura. Creemos que es muy importante utilizar software libre porque, bueno, es gratuito y sobre todo para administraciones pequeñas como los ayuntamientos con los que trabajamos es imprescindible. Ellos no pueden pagar una licencia de ArcGIS Pro. Y, bueno, tenemos un poco esta estructura. Estas serían las tablas que tenemos nosotros, entidades colectivas, singulares, tramos de vía y números de policía y un poco las relaciones con las que trabajamos. Y lo que es imprescindible desde nuestro punto de vista es el trabajo de campo para localizar tanto las hojas padronales como denominar las vías en el caso de que se quieran denominar. Esto es un poco el fruto de nuestro trabajo. Vemos cada hoja padronal con un color según la entidad. Vemos, por ejemplo, que hay aquí pues, problemas. ¿Por qué? Porque el papel, por así decirlo, lo aguanta todo. Yo si soy vecino y me vengo a empadronar y yo vivo en esta casa y digo que soy de Landia, pues el ayuntamiento dirán, claro, no tienen manera de saber si vivo en Landia o no. Pues me dicen, vale, pues te empadrono en Landia. Y realmente igual, según la delimitación de ellos, estoy dentro de esta otra entidad singular. Hay que elegir un modelo de numeración, que bueno, puede ser convencional, el de diseminado con barrios, el sistema métrico en el que cada portal es el número de metros al inicio del camino, siempre respetando pares e impares. Hacemos los cambios en el padrón sin modificación del habitante y lo principal que generamos visualizadores. Estos visualizadores para ayuntamientos pequeños son imprescindibles porque los usan técnicos que no tienen formación ninguna en sistemas de información geográfica. Entonces, un visualizador súper básico como este les permite buscar por nombre de vía, por entidad singular, por referencia catastral o por hoja padronal y les lleva a dónde está el domicilio. Y también pueden ver lo que hay a la hora de pues, asignar nuevos números o ver realmente si la persona vive donde dice que vive, porque ese es otro problema. Mucha gente piensa que vive en un sitio donde no vive. Esto sería un poco, si hacemos zoom, pues bueno, vemos las vías y los números. Si se pica en una casa, pues te sale más información. Y luego, bueno, tenemos un visor privado, por así decirlo, de cara al ayuntamiento que te permite buscar por hoja padronal y te permite también pues mandarnos feedback, por ejemplo, distintos tipos de geometría con un comentario, en plan, bueno, aquí se empadronó una persona, aquí hay que hacer una vía nueva. Y esto todo nos permite tener información que nosotros suministramos al SITPA, a Catastro y a Cartociudad para bueno, mantener estas bases de datos actualizadas. Y también bueno, a otras empresas, como por ejemplo Google Maps, que al final es lo que utiliza el 99% de los ciudadanos, lamentablemente, pero que es importante también tener actualizado. Beneficios, bueno, al final se cumplen las instrucciones técnicas del INE, se detectan los problemas que había de incumplimiento de las instrucciones técnicas del INE,
se geolocaliza a los habitantes, se mejora la gestión municipal, se mejora los servicios que se le presta a la población, se continúa en la política de datos abiertos, se cumple la obligación de que los ayuntamientos tienen que tener una cartografía del callejero y además se hace un visor que es fácilmente actualizable, accesible al ciudadano y accesible a técnicos municipales sin conocimientos de sistemas. Muchas gracias. Muy interesante. Pues voy a dar paseo directamente a las preguntas porque Alicia tiene una pregunta para... Sí, sí. Sí. Sí, a ver, es cierto que, o sea, lo que son ejes de vía sí, pero si, por ejemplo, te paras a buscar los nombres de, por ejemplo, este es el callejero de Soto del Barco. Es cierto que probablemente existan todos estos ejes como ejes de vía, pero que esto es Barrio Pumeda y esto es Lugar La Bouza, no es un dato que esté correctamente... Claro. Sí. En el IGN, lógicamente, pues dentro de nuestras competencias trabajamos a nivel nacional y con lo cual tenemos que enfrentarnos a los retos, vamos a llamarlo así, de las casuísticas de todo el territorio. Claro. Pero sí que es cierto que, o sea, hay una red viaria, hay un callejero con todas las problemáticas que podemos tener e información más allá, precisamente porque estas zonas hace falta de lo que llaman áreas adrenaline, o sea, de la zona, del denominador que está entre municipio, nombre de población y tipo de vía, también se almacena con sus... Sí, claro, a ver, efectivamente. No ha habido una partida de cero, es decir, que callejero hay con todo el margen de mejora. Claro, el problema es que es cierto, o sea, lo que son los ejes de vía existen y el callejero, sobre todo en villas, el de la red de transporte está bastante bien, pero cuando nos vamos a zonas rurales... No, vamos, es que Asturias... Sí, no, claro. Diferenciar lo rural de lo urbano es complicado. O sea, por ejemplo... Con todo el margen de mejora que pueda tener, lógicamente, pero que creo que de partida hay cartografía para todos los núcleos de población. Sí, o sea, es cierto que existe lo que son... Pero yo lo que quiero destacar es que, es que esta es la mejor imagen que tengo. Sí que existen lo que es el eje, pero todos estos nombres que están de alta en el padrón, en el callejero de padrón, no aparecen, o sea, sobre todo en la zona rural, no aparecen y luego las direcciones de catastro tampoco concuerdan en absoluto con lo de... Bueno, en esas nos basamos y trabajamos conjuntamente para depurarlas, porque efectivamente estas zonas tienen esa casuística tan problemática que tiene que ser el agente local claro, que verifique. Exacto. Y es que esto, por ejemplo, es la numeración oficial que tiene el ayuntamiento. O sea, la gente tiene aquí empadronada, o sea, en el número 16 del Lugar La Bouza está empadronado la persona que en padrón sale. Y esto ellos lo tenían, de una manera bastante pedestre en sus fotocopias con números pegados con PRIT encima. Y ahora, lo tienen así. Pero claro, es que ellos no comparten esta información, por así decirlo. Claro, esa era la segunda pregunta. Sí. Y una vez que se ha hecho ese ejercicio de mejorar con la información directa del ayuntamiento, si estos datos están disponibles en algún sitio, pues para poder retroalimentarnos el resto. Claro, esto fue enviado, que en el caso, por ejemplo, de Soto del Barco, con la autorización del ayuntamiento, evidentemente, lo enviamos a Catastro y a la gerencia de aquí de Oviedo y a Cartociudad. Vale. Ya te lo dejo para que te veamos que están. Vale, hola. Tomás, me ha encantado tu presentación. Ha estado muy bien, sobre todo para ver la problemática que existe en estos núcleos. Te quería decir dos cosas. La primera es que el software libre no es gratis, que probablemente no necesiten ArcGIS Pro los ayuntamientos, que es que parece como que es gratis, vamos a usar esto y no lo otro. Es que posiblemente no lo necesitan. Porque con QGIS... es que además QGIS es, desde mi punto de vista es mejor, que simplemente para decir eso, que me imagino que lo sepas, pero que ha sonado como... sí. Están usando QGIS, ¿no? Que posiblemente les es útil. Y luego otra cosa que también sugeriría es que, igual que actualizáis en Google Maps, que podéis actualizarlo también en OpenStreetMap. Cierto, sí. Eso y es que luego la gente, entre comillas, no lo usa porque no tiene el móvil, pero luego, si hubierais estado en Vitalia, hubierais visto que millones de personas están usando esos datos. Sí, a ver... Entonces, claro, va
va a estar ahí reflejado. Y incluso se lo puede descargar alguien. Sí, no sí, te sí. descarga los datos de Google Maps. No, sin duda. O sea, yo en un mundo ideal lo que actualizaría sería OpenStreetMaps, pero luego al final, desde el punto de vista empresarial, el ayuntamiento me pide que esté actualizado en Sí. Google Maps. Que no digo que no dejes de hacerlo otro, Sí, pero sí. que A ver, en Google Maps tampoco me lo actualizan bien, porque yo les mando los datos. claro, hace lo que les da la gana. Pero que en lo otro eres tú el garante de esos datos. Sí. Gracias. Bueno, va José Antonio primero y bueno, Gracias. preguntas y quedamos por tiempo. Una cosita, soy una empresa, ¿no? Sí. Estáis trabajando con la Diputación Provincial, no sé cómo se llama aquí, hay una Diputación No, Provincial. sería el gobierno de la comunidad directamente. Muchas de las cuestiones que tú estás diciendo, con los trabajos previos que se están haciendo en el marco del padrón online, lo sé porque en Andalucía estamos colaborando con las diputaciones provinciales, con la administración local en la resolución de todas las incidencias. El primer gran problema que tiene el INE, grosso modo, es asociarle a cada vivienda lo llaman CIF, un código de identificación de vivienda, básicamente la referencia catastral, ¿vale? Eso ya resuelve un montón de cuestiones porque podríamos georreferenciar esa base de datos de direcciones postales y al menos mostrar o imponer coherencia entre las direcciones postales de catastro y las del INE. O sea, lo que te quiero decir, no sé si estáis trabajando, ya me has dicho que no, habrá una empresa que está trabajando con la Diputación Provincial. Sí. Además hay una financiación que va del 1.200.000 al 1.800.000 euros para hacer esto y muchas más cosas. Y bueno, yo al final, Pedro lo sabe y yo... ¡Ay, joder! Javier, perdón. Javier. Lo que quería decir, que hay muchas cuestiones y yo ya esto es un llamamiento aquí a Emilio, a Paloma, a Fernando, a Juan Carlos, que lo he visto por ahí. Aquí el INE tiene que estar presente. En este tipo de foros el INE tiene que estar presente y tenemos que preocuparnos de traerlo porque estamos hablando de direcciones postales, estamos hablando de poblamiento, estamos hablando de información de carácter demográfico. Si tenemos bien al menos las direcciones postales en las cuales vive o puede residir la población, tendremos resuelto gran parte del problema que año tras año estamos discutiendo, debatiendo y haciendo aquí. Al final nos sale la Gioconda que nos ponía Iciar, que es lo que nos sale a todos. La problemática de Asturias es diferente a la andaluza, pero al final los problemas siguen siendo lo mismo, ¿vale? Simplemente un llamamiento a que tomen nota, que esto se graba, que el año que viene, que el INE no lo tenemos que traer, ¿vale? No sé si es para ti porque podéis hacer preguntas a todos los ponentes, pero creo que esta va a ser la última pregunta. ¿Quién promueve este proyecto? ¿Quién lo promueve? Bueno, no es un proyecto, son proyectos que hacemos a distintos ayuntamientos de Asturias. O sea, no es un único proyecto. Es que, por ejemplo, el ayuntamiento claro, cada ayuntamiento no parte de lo mismo. En este caso, por ejemplo, el ayuntamiento de Soto del Barco, lo que os decía, la numeración la tenía hecha. Lo que pasa es que la tenía en unas hojas de papel con PRIT encima. Entonces, este en concreto nos lo contrató el ayuntamiento de Soto del Barco, pero este es de Somiedo. Aquí no había nada. O sea, no había nada. Todos los habitantes estaban en tramos sin vía, tramos sin número. Este nos lo encargó el ayuntamiento de Somiedo. Ofrecéis el servicio y los ayuntamientos son los que contratan. Pensaba que estaba coordinado desde la comunidad. No hay coordinación. Vale. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más para algún otro ponente. ¿También? Pues... Casi no llega todo. Bueno, yo soy del Ayuntamiento de Albacete y quería preguntarte qué vías de comunicación podríamos establecer para facilitaros a Catastro la información de direcciones que tenemos en el Ayuntamiento, que es tan... Vale, pues la vía de comunicación para todos los ayuntamientos, la principal vía de comunicación es la gerencia territorial. Ajá. Son los responsables últimos de la información en su ámbito territorial. Si necesitan algún soporte adicional porque necesitemos discutir algo más de formato o que haya que explotar alguna información, con nosotros ya colaboramos, podemos entrar en la colaboración y en darle ese soporte a la gerencia. El contacto inicial debería ser a través de la gerencia. Es que he hecho la pregunta más, formatos, porque... El formato, en principio hay unos formatos establecidos para recibir la información, porque hay unos formatos de intercambio de ficheros Excel en el que se indica la numeración antigua y nueva y las referencias para que se pueda
realizar esa actualización de la forma más rápida posible. Pero es que ese formato Excel a mí me llegó y dije, esto es imposible que me ponga a si tenéis muchos problemas o tenéis alguna otra duda, a través de la agencia poner en contacto, que entramos nosotros y podemos ver otra alternativa. Pero en principio, lo ideal sería por ahí. Sí que es verdad que ahora ya con el proyecto de Padrón Online en el que tenemos que entrar, y ahí ya es donde se complica mucho la cosa, en toda la parte de la dirección privada, de la dirección interna, cuando ya entramos en la parte de escalera, planta y puerta, se complican mucho las cosas. Ahí tendremos que dar más soluciones. Entonces, a través de ellos contactamos y podemos entrar nosotros en ese círculo y dar soporte desde ahí. Porque yo les dije, yo os mando el SAFE de GES Vial, que viene de RT y de números de policía, pero mejorados. Pero eso no me lo cogieron. Vale, pues... pero a lo mejor ahora sí. Escribidme, me podéis escribir a mí, tenéis mis datos de contacto. Si no están en la presentación, en el resumen sí que está. Localizamos. Y me localizáis y vemos las opciones. Pero en principio, por ámbitos territoriales, canalizar por la gerencia. La gerencia, pero... Vale, gracias. Pues nada, yo creo que tenemos que dar por terminada la sesión porque si no va a empezar la siguiente. Así que damos muchas gracias a los ponentes.